revelada la increíble historia de amor entre un campesino y la hija discapacitada de un magnate. Santiago, un campesino de 28 años, se encontraba cada atardecer en su parcela mirando el horizonte con un nudo en el estómago. Su vida había sido dedicada a la tierra, heredada de sus ancestros, pero en su pecho latía un deseo de más. En su pequeño pueblo, la tierra era honra, pero también limitación. La rutina diaria se las arreglaba para apoderarse de sus sueños, y cada cosecha recogida significaba una victoria efímera. Mientras el sol se ocultaba, su mente luchaba entre el anhelo de progreso y la lealtad a sus raíces. ¿Acaso la dureza de la tierra es lo único que me espera?, se preguntaba, sintiendo como si el maíz artesanal que cultivaba se deslizara entre sus dedos como el tiempo. El destino decidió cruzar su camino con Beatriz, la hija del magnate agroalimentario. Cuando la conoció, no pudo evitar sentirse intimidado por su mundo lleno de lujos. Sin embargo, la primera vez que sus miradas se encontraron, sintió algo propio entre la distancia social que los separaba. Era un alma inquieta, un espíritu rebelde que anhelaba cambiar el sistema desde adentro. Sus conversaciones florales y la chispa en sus ojos le recordaban que el amor puede florecer incluso en los terrenos más difíciles. La conexión que surgió entre ellos complicaba su vida, generando un dilema desgarrador. ¿Debería entregarse a ese amor arriesgado o proteger lo que había conocido toda su vida? La presión en su pecho se intensificaba cada día. Su madre le decía que lo mejor era no involucrarse, que los hijos de poder no entendían la vida del pueblo. Su padre le recordaba la dignidad del trabajo arduo como un mantra que lo mantenía atado a la tierra que siempre había cultivado. Santiago, sintiéndose como un traidor, dudaba. ¿Cómo podría amar a alguien que simboliza lo que menos me gusta de este mundo?, reflexionaba, mientras su mente se multiplicaba en 1000 posibles escenarios de ruina, tanto personal como familiar. Era un amor prohibido, un romance que desataba más preguntas que respuestas. Mientras Beatriz, atrapada entre su amor y la cruel realidad de su entorno, lidiaba con las expectativas de su padre, Santiago se veía condicionado por el miedo al rechazo tanto de su familia como de la sociedad. Este amor es una locura, pensaba, pero se encontraba incapaz de soltarlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Sin embargo, el amor y la presión se hicieron insostenibles el día que la empresa de su padre estalló en escándalos. Santiago se dio cuenta de que el pacto entre su amor y su identidad estaba cada vez más en juego. Cuando descubrió la verdad de las prácticas ilegales que afectaban a su pueblo, el mundo se volvió gris. Era un momento crítico. Debía decidir si iba a enfrentar la injusticia o callar, mientras su corazón palpitaba con la desesperación de no poder proteger a Beatriz. La angustia crecía, y con ella la determinación de luchar. El destino de ambos pendía de un hilo, y se preguntaba si su amor podría ser suficiente para derribar las barreras que los separaban. A medida que la ira y la valentía se unían, Santiago enfrentaba su mayor miedo: confrontar al magnate, donde todo podría desmoronarse en un instante. Santiago despertó esa mañana sintiendo que cada latido de su corazón traía consigo un eco de decisiones que aún no había tomado.
La revelación de las prácticas corruptas de la empresa de Beatriz había hecho estallar en su mente una tormenta de conflicto y determinación. ¿Cómo podía estar él, un simple campesino, queriendo enamorarse de la hija de un magnate cuyas acciones perjudicaban a su pueblo? Esa era la pregunta que resonaba, amplificada por la necesidad de defender lo que más amaba, su hogar. Decidido a cambiar el rumbo de su vida, Santiago se vistió rápidamente. Las horas a solas en su parcela solían proporcionarle una paz efímera, pero hoy necesitaba conectarse con otros. El intenso aire matutino lo empujó hacia el centro del pueblo, donde los murmullos sobre el escándalo comenzaron a unir las piezas de su angustia. Cada familiar afectado por la corrupción de la empresa era un rasguño en su alma, y cada rostro se convertía en un grito silencioso que lo instaba a actuar. Cuando llegó, notó a varios campesinos reunidos en la plaza. Sus gestos tradicionales de trabajo en la tierra habían sido reemplazados por la inquietud y el desasosiego. Santiago se acercó e inició la conversación. Les habló sobre lo que había descubierto, sobre cómo la avaricia del magnate había hecho estragos en sus parcelas. Sin embargo, reconocer su propia voz fue un proceso desigual. Temía que sus palabras, cargadas de emociones, pudieran desatar lo que había tratado de evitar, una rebelión que pudiera empujarles a un conflicto directo. La mirada de sus vecinos se tornó en una mezcla de esperanza e incertidumbre. «Podemos hacer algo al respecto», dijo uno de ellos. Santiago sintió el fuego en sus venas. Si bien había redescubierto su voz, también debía aceptar que el amor por Beatriz era y sería parte de esa lucha. Sin embargo, había una verdad ineludible que lo atormentaba. No podía permitir que su relación personal eclipsara la necesidad de justicia. Con cada paso que daba, la carga del pasado se iba desvaneciendo, dejando un camino más claro ante él. La lucha era entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Al finalizar la reunión, su decisión se refinó. Santiago se comprometió a buscar a Beatriz, no solo como el amante que temía perder, sino como un catalizador de cambio. «Debo hablar con ella sobre esto», pensó. La angustia y el amor se entrelazaban en su mente a medida que avanzaba hacia la casa de Beatriz. Tal vez había llegado el momento de dejar de ser un simple espectador y convertirse en un actor principal en esta lucha. Madrid en el bolsillo, su mente maquinaba cómo presentarle la problemática a Beatriz sin despertar en ella el mismo miedo que batallaba con él. Al llegar, encontró a Beatriz al borde de un camino, duela de sus emociones y cargada con los demonios de su familia. «Santiago», dijo al verlo, con una mezcla de alivio y angustia, «¿dónde estabas? Necesito hablar contigo». En ese instante, él supo que había llegado el momento de abrir su verdadero corazón, de despojarse de su reticencia y explicar la gravedad de la situación. Con el horizonte como testigo, Santiago se sintió fuerte, capaz de usar su voz no solo para el amor, sino para la verdad. «Beatriz, hay algo de lo que debes saber. Tu padre está haciendo algo terrible, y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú...» Pero cuando sus palabras estaban a punto de salir, sus ojos se encontraron, y la marea de emociones que los abrazaba casi los congeló. «¿Qué pasa?», preguntó ella, con voz ahogada. En ese momento, Santiago comprendió que enfrentarse a su amor sería la mayor prueba de su vida. ¿Podría ella ver más allá de su linaje y comprender su lucha? ¿Podría decidir dejar de ser una mera espectadora y unirse a su batalla? Mientras el aire se tornaba cargado de tensión, se preguntó si estaba realmente preparado para el siguiente paso, no solo como campesino, sino como un hombre dispuesto a derribar barreras. La incertidumbre palpitaba entre ellos. La resolución estaba frente a él, y la ocasión exigía que hiciera lo inesperado. «Beatriz, creo que juntos podemos hacer algo, pero tienes que estar dispuesta a escucharme». La mirada de Beatriz se endureció. Santiago sintió que el aire se les escurría entre los dedos y la presión de la revelación se cernía como un nubarrón sobre ellos. Durante un segundo eterno, ella esperó, y Santiago comprendió que no podía dar marcha atrás.
El encuentro no podía ser solo un impulso, debía ser también un acto de convicción. ¿Sabes cuánto daño ha hecho mi padre?, continuó Beatriz, su voz ahora más fuerte, casi crispada. Él no ve más allá de sus beneficios. Para él somos solo números. Santiago asintió. Sus palabras resonaban con las historias de los campesinos, las promesas rotas y los sueños marchitos. Beatriz, tú tienes el poder de cambiar eso. Tu puesto, tu influencia, puedes hacer que se escuche la voz de quienes han sido silenciados. Mientras hablaba, sus palabras brotaban con fuerza. Había en su pecho una vorágine de emociones y una súbita claridad, como si por fin hubiera encontrado un propósito más grande. Ella lo miraba, confundida pero intrigada. Santiago sabía que no podía permitirse dudar. Si estamos destinados a hacer algo el uno para el otro, debemos ser valientes y luchar por lo correcto juntos. No podemos permitir que la avaricia de tu padre destruya nuestras vidas y el futuro de nuestra gente. Sus palabras caían pesadas, pero cada sílaba seguía empujando el hilo de su conexión. Beatriz se cruzó de brazos, mirándolo con intensidad. Pero, ¿y si no lo entiende? ¿Y si me aparta de su vida por cuestionarlo? No puedo perderlo a él. Santiago sintió una punzada en el corazón. Sabía lo difícil que era enfrentar a un titán, pero no necesitaba más dudas, necesitaba coraje. Tu lealtad no debería estar en lo que él representa, debe estar en tu gente, en tu propio deseo de hacer el bien, creer en algo más grande que nosotros. No pudo evitar su tono, lleno de pasión. Las palabras parecían nuevas para ambos, como si las estuvieran descubriendo en ese mismo instante. El amor que sentía por ella ya no era solo un deseo, era una promesa de lucha. Creo que puedo hacer una diferencia, pero necesito que lo creas tú también, insistió. La expresión de Beatriz empezó a cambiar. Los destellos de esperanza se mezclaban con su incertidumbre. Santiago sintió que se acercaban unos pasos hacia esa alianza que ambos necesitaban. ¿Y si decides enfrentarte a él?, preguntó Beatriz, su voz temblando ligeramente. ¿Y si solo empeora las cosas para ti? Entonces lo haré. No puedo vivir sabiendo que hay un camino hacia la verdad y me quedo estancado. Es hora de que me vea como un verdadero participante, Beatriz, no solo como un campesino al servicio de otros. Esa decisión ardía en su pecho como fuego. En ese instante, cuando sus miradas se encontraron de nuevo, Santiago supo que el cambio comenzaba ahora. La conexión entre ellos no era solo emocional, se trataba de algo más profundo. Estaban en el umbral de algo que podría alterar sus destinos. «Voy a hablar con mi padre», dijo. Beatriz, una chispa de resolución saliendo a la superficie. Su voz se sostenía con una nueva fuerza, y eso le dio a Santiago la certeza que necesitaba. Pero detrás de esa fuerza se escondía un mar de inseguridades. «Entiendo, pero debemos ser cautelosos», respondió. «Necesitamos un plan». Mientras ambos sostenían esa carga de incertidumbre y esperanza, una sombra se cernía en el horizonte. La figura del padre de Beatriz, a quien Santiago consideraba un adversario formidable, se perfilaba como un desafío inminente en su lucha por la justicia. «El momento de la verdad se acerca», pensó Santiago al contemplar la mirada decidida de Beatriz. ¿Estaban realmente listos para afrontar el legado de los magnates? Así, con una mezcla de emoción y temor, se dispusieron a dar el primer paso hacia la confrontación, sabiendo que el camino era aún más oscuro de lo que podían imaginar. Santiago se despertó esa mañana con un peso en el pecho y un nudo en el estómago. La decisión de Beatriz de enfrentar a su padre no era solo un acto de valentía, era una pérdida inminente en un juego donde las apuestas eran más que su futuro juntos. Sintió que la brisa fresca le susurraba al oído, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Qué haría si el padre de Beatriz se interpusiera de forma irremediable entre ellos? Mientras caminaba hacia el campo, sus pasos se sentían pesados. Cada surco de la tierra parecía recordarle su lugar en el mundo,
un mundo donde su voz era solo un eco distante. Esa realidad lo abrazaba y lo oprimía, pero también encendía una chispa de determinación. No podía seguir siendo un mero espectador de su propia vida. Había sílaba con fuerza en esas palabras, y la necesidad de actuar se convertía en un imperativo urgente. En el silencio del campo, comenzó a ensayar su propio discurso. Iba a ser sincero, directo. No más rodeos ni palabras que aligeraran el mensaje. La injusticia necesitaba ser confrontada, y su lucha no solo era por el bienestar de Beatriz y su gente, sino por su propia redención. La imagen de Beatriz aparecía constantemente en su mente como un faro de esperanza. Su dulzura y fortaleza se entrelazaban en su ser, convirtiéndola en un símbolo de resistencia. Al imaginar su rostro y su voz firme al pronunciar palabras de lucha, un coraje insólito lo invadía. Él también podía ser un valiente, podía defender a quienes no habían tenido voz. Al fin se dio cuenta de algo fundamental. Era más que un campesino, era un agente de cambio. Sus pensamientos eran interrumpidos por el sonido del campo, donde otros hacían su trabajo, y pronto se vio rodeado de sus compañeros. Si él no se atrevía a alzar la voz, ¿cuántos otros quedarían atrapados en la misma trampa? La frustración crecía en él mientras observaba a sus amigos realizar la misma rutina monótona, como marionetas de un sistema inmóvil. Decidido a encontrar un camino, Santiago se acercó a un grupo de campesinos durante la pausa del almuerzo. La conversación comenzó con simple cordialidad, pero Santiago empezó a plantear inquietudes. Les habló sobre la responsabilidad de Beatriz, sobre su potencial y cómo podría influir en los cambios necesarios. Las reacciones eran mixtas. Algunos lo miraban con interés, mientras que otros ponían cara de escepticismo, como si el mero acto de soñar fuera un lujo que no podrían permitirse. Lo que comenzaron siendo preguntas sencillas en su mente, pronto se convirtieron en un torrente de propuestas. Propuso crear un pequeño grupo que asesorara a Beatriz, un consejo que le recordase constantemente su propósito y el impacto que podría tener su posición. Las ideas se empezaron a encadenar, y Santiago se convirtió en la chispa que encendió nuevas posibilidades. Sin embargo, la tensión siempre presente resurgió cuando un joven campesino lanzó la pregunta crucial: ¿y si tu plan fracasa? La interrogante revelaba su temor colectivo, un miedo que había paralizado a muchos por años. Santiago sintió que el mundo se detuvo en ese instante, y lo que hizo fue mirarlos a todos a los ojos, buscando la conexión que había despertado en él. Pero si no comenzamos a intentarlo, ya estamos fracasando. Esa respuesta resonó, provocando una corriente de murmullos que evidenciaban que alguna emoción se había despertado. Aprendió algo valioso en ese momento, no estaba solo en esto. Aunque hubiera sido un campesino durante toda su vida, en él había un líder emergiendo. La carga no debería caer solo en los hombros de Beatriz. Era su responsabilidad, de todos, detectarla y apoyarla. Con cada paso hacia la reunión que se aproximaba con Beatriz, sentía que sus miedos se transformaban en convicciones irrefrenables. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar, y cuando el viento sopló con más fuerza, llevaron consigo una sensación de alerta. No bastaba solo con preparar sus palabras. El padre de Beatriz no sería un adversario fácil de enfrentar. Si Santiago pensaba que podía construir un nuevo mañana, necesitaba afianzar la alianza con Beatriz y demostrarle que juntos eran más que los temores acumulados. Mientras las sombras se alargaban frente a él, la incertidumbre acechaba. El momento crucial estaba a la vuelta de la esquina y sentía que la vida ya no le daba más tiempo. Si no soy visto como un campesino más, sino como un aliado, ¿podré existir en el nuevo orden que deseo?, se preguntó. Pero también sabía que todas las preguntas serían respondidas en la confrontación que se avecinaba. La lucha apenas comenzaba, y el primer acto de valentía era hablar con Beatriz. Ahora solo quedaba un paso a dar. Santiago respiró hondo, sintiendo la tierra desgastada bajo sus pies. El camino hacia la reunión con Beatriz se extendía ante él, entremezclado con la angustia y la esperanza. Con cada paso, su mente reflexionaba sobre lo que significaba ser un aliado, no solo en palabras, sino en acción. En su interior, la duda y la determinación luchaban mano a mano, cada emoción un atisbo de lo que podría convertirse su vida.
Al llegar a la aldea, el bullicio natural de los campesinos lo rodeaba, pero su enfoque estaba en aquella reunión, en aquel instante que definiría su futuro. Desde su niñez había sido un espectador, pero ahora entendía que para ser actor de su propia vida debía desafiar su rol predeterminado. Santiago visualizó la conversación con Beatriz, sus ojos fijos en ella, sus palabras fluyendo como río indignado, desbordando convenciones. Sería un desafío monumental. El padre de Beatriz era un hombre de decisiones frías y Santiago no era más que un campesino en sus ojos. Pero por primera vez se sintió fuerte. La sensación burbujeante de energía en su pecho no era valía únicamente por su amor por Beatriz, sino por el compromiso que había encontrado en sí mismo, una llama de liderazgo que se encendía con fuerza. Dentro de la pequeña construcción donde se reunirían, la luz se filtraba a través de las ventanas polvorientas. La escena rebosaba de un aire de tensión palpable, cada mirada cargada de expectativas. Beatriz llegó, sus pasos suaves pero decididos, y al cruzar miradas, Santiago sintió cargar aún más la responsabilidad de sus palabras. Ella irradiaba fuerza, pero también una vulnerabilidad que al instante lo hizo querer protegerla a toda costa. «Estamos aquí porque necesitamos hablar sobre el camino que debes tomar», comenzó Santiago, su voz temblorosa pero clara. Beatriz lo miró con curiosidad, sus cejas fruncidas. «No será fácil, pero es el momento de juntar fuerzas. Tu familia tiene influencia y tenemos que aprovecharla. Si nos unimos, podemos hacer que esa influencia sea un motor para un cambio auténtico». Las palabras colgaron en el aire. Santiago atisbó la confusión en el rostro de Beatriz. La lucha interna en ella era evidente. Ser la hija de un magnate era una herencia pesada que había cerrado muchas puertas, pero también había abierto algunas. Su mirada se suavizó y, en lugar de refutar, asintió lentamente. Sin embargo, Santiago sabía que eso no bastaba. La certeza inexpugnable de su papel había cristalizado, y le urgía a desafiar su propia voz. «Lo sé, a menudo se dice que no podemos enfrentarnos a un gigante», comenzó Santiago, inyectando fuerza a sus palabras. «Pero los gigantes tienen debilidades. Tu voz puede ser el eco que los estremezca. No estás sola en esto. Juntos podemos redirigir ese eco en un grito de justicia». Beatriz lo observó intensamente mientras la idea germinaba a su alrededor. El silencio entre ellos se tornó un espacio de reflexión profunda. Ella había enfrentado su vida de manera solitaria durante tanto tiempo. Ahora ahí estaba ese campesino, presentándose como un aliado, como alguien preparado para escalar las montañas que parecían insuperables. La conversación se tornó más animada. Las preguntas de Beatriz comenzaban a fluir. «¿Y si no me escuchan? ¿Y si todo esto resulta en más problemas para ti?», cuestionaba, cada vez más expectante. Santiago tomó una respiración profunda. El miedo siempre acompaña a la valentía, pero si no nos arriesgamos, si no intentamos cambiar lo que no funciona, el miedo nos vencerá sin que intentemos luchar. Cada lucha tiene un costo, pero no intentar al menos no debería ser una opción. La conexión fortalecida entre ellos creó un vínculo palpable. Había algo más en juego que el reformar el lugar donde vivían. Cada palabra era una promesa no solo de defensa, sino de un mundo donde sus sueños podían entrelazarse y crecer juntos. Pero a medida que la conversación avanzaba, la sombra del padre de Beatriz se cernía sobre ellos, titilando con la presión de su poder. Santiago sintió una punzada de ansiedad mientras imaginaba lo que podría ocurrir si su voz no lograba resonar lo suficientemente fuerte para ser escuchada. Cuando el tiempo de la reunión finalizó, una nueva inquietud se instaló en su corazón. Ahora que había comenzado a vislumbrar la formación de una alianza sólida, ¿estarían realmente preparados para enfrentar lo que venía? Las circunstancias amenazaban con hilandar todo lo construido, y mientras se alejaban de la reunión, Santiago supo que la próxima vez no solo deberían hablar con fervor, tendrían que actuar. La angustia y la determinación se entrelazaron en su pecho, y antes de salir, una idea brillante golpeó su mente. Si vamos a ir contra viento y marea, ¿qué tal si preparamos algo más que palabras?, pensó,
reconociendo que la lucha apenas comenzaba y que el futuro estaba a un paso de dar un giro completo. Santiago regresó a su hogar con la mente agitada. Cada paso en el sendero de tierra que lo llevaba de vuelta a la aldea era un eco de los momentos vividos junto a Beatriz. Las palabras de ella resonaban en su cabeza, su preocupación, su hesitación. Por primera vez se sentía como un conductor de su propio destino, pero también la presión de lo que había prometido comenzó a invadirlo. ¿Cómo podría cumplir con la ambición que habían comenzado a forjar juntos? Al llegar a su modesta casa, sus manos temblorosas se aferraron a la puerta de madera y se detuvo un instante antes de abrirla. No solo entraría físicamente, sino que se adentraría en una búsqueda de claridad. Sabía que la vida no cambiaría al instante, pero necesitaba crear un plan. Su mente, ahora avivada por la esperanza, comenzaba a trazar posibles caminos. La idea de actuar había prendido fuego a su voluntad. Ahora debía ser estratégico. Durante las siguientes horas, Santiago se sumió en una atmósfera de desarrollo. En su pequeño escritorio, sacó viejas hojas de papel y un lápiz desgastado. Comenzó a escribir ideas y propuestas, un mapa mental de cómo podría movilizarse, cómo podrían usar la influencia de Beatriz para dar pasos hacia la mejora de las condiciones en la aldea. Debía encontrar aliados, como él había sido para Beatriz, y unir fuerzas. Su mente voló hacia su comunidad. Había un grupo de jóvenes inquietos que habían expresado su descontento con el estado de las cosas. Se recordó a sí mismo en sus días más jóvenes, soñando con un futuro que sentía escurrirse entre sus dedos. La distancia entre la realidad y ese sueño ahora parecía acortarse, y la emoción se apoderaba de él al considerar la posibilidad de alentarlos a que se unieran a su causa, de constituirse en un movimiento indeleble. Sin embargo, el eco de la angustia hizo una nueva aparición. ¿Cómo podría convencer a los demás? Las palabras eran una cosa, pero ganar la confianza de la gente, ese era un reto monumental. Santiago recordó que el miedo había sido un compañero constante durante su vida. Había visto a otros ceder ante él, pero esta vez era diferente. Era un instinto de lucha que necesitaba fortalecer, un empujón para superar las limitaciones que se habían interpuesto en su camino. La determinación se renovó en su pecho, mientras el sol se ocultaba lentamente. Santiago vislumbraba la posibilidad de lanzar un encuentro, un espacio para hablar con aquellos jóvenes que necesitaban encontrar su voz. Sentía que debía tomar el primer paso hacia la organización, a mostrarles que la lucha era justa y valiosa. Era tiempo de despertar a sus propios sueños. Al día siguiente, se acercó al grupo. Las miradas escépticas lo desafiaron, pero él se mantuvo firme. «Yo sé lo que hay que hacer», dijo, su voz resonando con mayor fuerza mientras hablaba. «Debemos aprender a unirnos, a alzar la voz y reclamar lo que es nuestro. La influencia de Beatriz puede ser la chispa que encienda el fuego de nuestro cambio». Las preguntas surgieron rápidamente, dudas, cosas que él mismo había cuestionado. Pero al final de la reunión, sintió que había logrado conectar con algunos. Su mensaje estaba comenzando a tomar forma. Sin embargo, mientras vivía la emoción de ese pequeño triunfo, una sombra se cernía sobre esa esperanza. Sabía que al acercarse a la familia de Beatriz y al poder de su padre, el camino no sería fácil. ¿Qué pasaría si el padre de Beatriz decidía estrangular cualquier intento de cambio? Santiago se sintió impotente por un momento. Un miedo familiar reapareció y la angustia en su pecho se intensificó. Una idea brillante regresó a su mente. Si podían demostrar que su voz unida era más fuerte, tal vez podrían desafiar a ese gigante del que había hablado. Pero, ¿acaso estaba realmente preparado para enfrentarlo? La duda regresaba, mezclada con un nuevo sentido de urgencia. De regreso en casa, Santiago se miró en el espejo. La pregunta lo atravesó como una lanza. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por el cambio?
Esa inquietud silenciosa lo golpeó, pero también lo impulsó hacia adelante. Cada respuesta abriría una puerta a una realidad que había estado esperando. La noche se acercaba, y él sabía que debía actuar rápidamente. Mientras tomaba su pluma, un nuevo plan comenzó a formarse en su mente. Las palabras fluyeron con convicción, y en ese impulso encontré una resolución renovada. El momento de la verdad se acercaba, y esta vez no tendría miedo de ser escuchado. La pregunta que lo atormentaba aún persistía. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que amaba? Esa respuesta ahora dependía de sus acciones, y mientras plasmaba sus ideas en papel, una nueva chispa comenzó a prender en su interior. La lucha real estaba por comenzar, pero esta vez no sería solo por él. Y justo antes de que su mente se dejara llevar por el cansancio, una visión de Beatriz, con su determinación inquebrantable, lo impulsó a cerrar su cuaderno, sabiendo que se acercaba un punto de no retorno. Santiago despertó antes del amanecer, su mente aún percutiendo con el eco de las decisiones que debía tomar. El sol se asomaba tímidamente, como si buscara el momento adecuado para iluminar el camino que había decidido emprender. Se vestía con un sentido renovado de propósito. Cada prenda elegida no solo para cubrir su cuerpo, sino también como un símbolo de la nueva identidad que comenzaba a esbozar. Mientras desayunaba, se permitió un momento de reflexión. Las palabras de Beatriz, su convicción, ardían en su interior. ¿Cómo podía ser que una simple conversación lo hubiera sacudido tanto? La chispa que había encendido su deseo de cambio ahora se transformaba en un fuego que necesitaba ser alimentado. Sabía que enfrentar las dudas de su comunidad requería no solo valentía, sino también un conocimiento profundo y estrategias bien pensadas. Decidido, se dirigió a la biblioteca del pueblo, un lugar que había sido un refugio en su infancia, donde zambullirse en libros sería un escudo frente a la desesperanza. Santiago buscó volúmenes sobre liderazgo, estrategias de negociación y formación de grupos. Pasó horas absorbiendo información, tomando notas, formándose, casi sin darse cuenta del paso del tiempo. Comprendió que para desafiar el poder del padre de Beatriz necesitaría construir no solo un argumento sólido, sino también presentarse como un líder informado y confiable. La tarde del primer día de aprendizaje regresó al grupo de jóvenes que había comenzado a congregar. Les habló no solo de la influencia de Beatriz, sino de la necesidad de estar preparados, de tener una visión clara que pudieran sustentar con hechos y argumentos. Se convirtió en un maestro, compartiendo lo que había aprendido, fomentando preguntas, debatiendo ideas. Sin embargo, notaba que la incredulidad y la desconfianza no se disipaban fácilmente. Algunos comenzaron a cuestionar sus intenciones, y aunque eso lo incomodó, cada desafío lo llevaba a reafirmar su meta. Una tarde, mientras reflexionaba sobre su avance, recibió la noticia que cambiaría el rumbo de sus esfuerzos. Beatriz había decidido organizar una reunión con su padre. El corazón de Santiago se estremeció con la noticia, no tanto por la posibilidad de que ella intercediera en su nombre, sino porque también sabía que esto podría ser una trampa. ¿Cómo podría soportar que sus sueños cayeran en manos de un hombre que había reprimido a su comunidad durante años? La dualidad de emociones lo invadió. La esperanza chocaba con el miedo y la ansiedad. Así que entró en su taller, tomó un martillo y comenzó a trabajar en un objeto sencillo de madera, un símbolo de su compromiso con el cambio. En cada golpe se preguntaba cómo podría demostrarle a Beatriz y al pueblo que su insistencia no era en vano. Tenía que ser astuto. Días se convirtieron en semanas, y lo que Santiago temía se materializó. Durante la reunión con el padre de Beatriz, un hombre de negocios imponente y agudo, las palabras eran afiladas, llenas de recelo. Una incipiente tensión llenaba el aire. Santiago no estaba allí para ser aplastado ni para presenciar la impotencia de su voz. Sus manos temblorosas no eran el reflejo del miedo, sino del fuego interno que había ido alimentando. Decidió que era el momento de probarse a sí mismo. Finalmente, llegó su momento.
En una pausa en la conversación, se levantó. Las miradas se dirigieron a él. «Quiero hablar», pronunció con un tono firme. En su interior, una tormenta de pensamientos se agolpaba, pero sabía que era su única oportunidad de demostrar que podía ser un agente de cambio. La incertidumbre de su entorno se convirtió en una intensidad palpable. No había vuelta atrás. Mientras iniciaba su exposición sobre las injusticias que había observado y las aspiraciones del pueblo, el vacío que lo había acosado comenzaba a desvanecerse. Su voz resonaba, aunque el eco de las dudas permanecía latente. Una pregunta deslizó de sus labios con fuerza, como una declaración. ¿Por qué permitir que el miedo controle lo que podemos llegar a ser? En ese momento, una nube oscura se cernía no solo sobre él, sino sobre el futuro que había comenzado a entrever. Ahora cada decisión, cada palabra, podría abrir la puerta al cambio o cerrarla de golpe. La mirada de Beatriz, al fondo, despertaba en él la determinación, pero también la vulnerabilidad de un hombre que ya no podía retroceder. El desafío estaba planteado, y el silencio que siguió fue una prueba en sí misma. ¿Sería capaz de sostenerse ante el reto más grande de su vida? ¿Podría su voz resonar aún más allá del temor que lo acechaba? Santiago no lo sabía, pero la próxima jugada quedaba en sus manos. Santiago sintió que el tiempo se detuvo. Miradas incrédulas se cruzaron en la sala y cada par de ojos parecía examinar su convicción. ¿Era realmente el momento adecuado para alzar la voz? Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. La herencia de intimidaciones que había soportado durante años lo impulsó a continuar. A medida que hablaba, cada palabra se sentía como un paso firme en un camino que había empezado a labrar en su interior. Mencionó la injusticia, pero también la visión de un futuro en el que todos pudieran soñar. Era un acto de rebeldía, pero también un acto de amor. Amor por Beatriz, pero más que eso, amor por una comunidad que esperaba no solo sobrevivir, sino prosperar. El silencio en la habitación se volvió espeso. El padre de Beatriz, cuyo rostro antes reflejaba desdén, comenzaba a vislumbrar el peligro de subestimar a ese joven. Santiago podía sentir la tensión transformándose en una especie de expectación. Su corazón aceleró el ritmo, pero el apasionado deseo de justicia lo mantenía firme en el estrado. Su discurso continuó y se tornó más audaz. Cada argumento bien estructurado que ofrecía estaba enraizado en conocimientos adquiridos durante horas en la biblioteca. Era como si la investigación se fusionara con sus sentimientos. Se dio cuenta de que estaba comenzando a dominar el arte del liderazgo. No se trataba solo de hablar, sino de conectar con las inquietudes más profundas de la audiencia. La verdad de su mensaje caló, desafiando no solo a su oponente, sino también a sí mismo. Poco a poco, comenzó a notar a algunos jóvenes en la sala, aquellos que habían cuestionado su intención previamente. Su postura se enderezó y se inclinaron hacia adelante, curiosos. Era una respuesta sutil, pero suficiente para encender una chispa de esperanza. La semilla de una nueva visión empezaba a germinar entre ellos. Santiago entendió que cada palabra que pronunciaba representaba no solo su futuro, sino la posibilidad de un cambio colectivo. Sin embargo, la incertidumbre persistía. Una mirada furtiva hacia Beatriz lo llenó de una mezcla de preocupación y motivación. ¿Estaría ella orgullosa de él? ¿Podría soportar la presión de lo que estaba en juego? En un instante de vulnerabilidad, su mente se llenó de preguntas, pero al mismo tiempo una oleada de determinación se despertó. Sería vulnerable, sí, pero no podría ser silenciado. Cuando concluyó, el silencio que reinaba era palpable, cada uno procesando la magnitud de su intervención. Fue entonces cuando el padre de Beatriz, con los labios apretados y una mirada fría, rompió el silencio. «Hablaste bien, muchacho, pero las palabras no alimentan a la gente. ¿Cómo planeas llevar a cabo esto?» La tensión en la sala se intensificó. La pregunta retumbó en Santiago como un tambor en su pecho. Sabía que su respuesta no solo definiría su fortuna, sino también revelaría su verdadera capacidad. Sintió que las miradas se centraban en él,
los ojos de Beatriz atravesando su ser. Era hora de mostrar no solo su conocimiento, sino su preparación. Planeo usar cada argumento, cada una de mis decisiones para unirnos, no como enemigos, sino como aliados, dijo con la voz firme. No será fácil, pero juntos podemos crear un plan que lleve nuestras voces más allá de este salón. Necesitamos unirnos, dar forma a un futuro que merezcamos. El padre de Beatriz frunció el ceño, pero en sus ojos había algo nuevo, una mezcla de curiosidad y desdén. Siguió una breve discusión. Ahí se delineaba una batalla en su mente, pero Santiago sintió que había dado un paso significativo. Acababa de desafiar una estructura de poder que tenía firmemente controlada. La trama que había fabricado en los últimos días cobró vida, pero aún había más por hacer. Cuando la reunión concluyó, el aire pesado de tensión se mantuvo. Santiago se sintió en la cuerda floja, el logro aún distante, enseñando que, aunque había comenzado un cambio, no era el final. Mientras el padre de Beatriz se retiraba, Santiago encontró en sus pasos la premonición de que su desafío solo había comenzado. El eco de su voz aún resonaba en sus oídos, y cada latido en su pecho le recordaba que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. El precio del cambio sería alto, y la siguiente fase no iba a ser más sencilla. Así que con un aire renovado, se dirigió a Beatriz, que lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó ella, y él sintió en su voz que una nueva etapa de trabajo empezaba. La batalla había comenzado, pero la victoria parecía estar al alcance de la mano, aunque el camino fuera espinoso y lleno de incertidumbres. Cada decisión que tomara definiría no solo su destino, sino también el de todos aquellos que creían en él. La revelación no había hecho más que comenzar. Ahora tenía que prepararse para el verdadero reto de transformar las palabras en acciones tangibles. ¿Lograría Santiago convertirse en el líder que su comunidad necesitaba? ¿O sucumbiría ante las presiones de un sistema opresor? El eco de la pregunta de Beatriz vibró en el aire, desnudando su incertidumbre. Santiago sabía que las palabras eran solo el inicio de un camino largo y traicionero. Y sin embargo, la chispa de convicción seguía ardiendo en su interior. Tenía que convertir la desconfianza en colaboración, la indiferencia en participación activa. Pero, ¿cómo lo haría? Tomó aire, consciente del peso de las expectativas que lo rodeaban. Beatriz lo observaba con una mezcla de admiración y ansiedad, su mirada encendida por la esperanza, pero también por el temor al fracaso. Santiago hizo una pausa para pensar mientras el murmullo de la sala se desvanecía. La presión lo empujaba a actuar de inmediato, pero sabía que las decisiones apresuradas podrían llevarlo a un callejón sin salida. Comencemos por lo básico, propuso. Necesitamos un plan que no solo hable, sino que actúe. Debemos reunir propuestas concretas, escuchar a todos y encontrar soluciones viables. Las palabras deben resonar más allá de estas 4 paredes. Necesitamos un enfoque que genere prontos resultados. Beatriz asintió, pero su mirada reflejaba la preocupación de los que no creen del todo, como si aguardara a ver si lo que decía podía convertirse en realidad. Santiago sintió la carga de su mirada. Ella había puesto fe en él. El tiempo de ser vulnerable había terminado. Determinó que no solo iba a hablar, sino que iba a demostrar que estaba hecho de un material diferente. Al salir del edificio, el aire fresco le trajo claridad. Cada paso que dio lo empoderaba más, como si el suelo bajo sus pies lo soportara con firmeza. Pero en su mente no había descanso. Se le ocurrió una estrategia. ¿Qué tal si comenzaron a escuchar a las personas que realmente vivían la realidad que él soñaba cambiar? Las opiniones y vivencias de aquellos que enfrentaban día a día las mismas injusticias serían la base de un cambio auténtico. «Vamos a realizar un encuentro», dijo de repente, y Beatriz lo miró con más interés. «Tendremos sesiones donde la gente pueda compartir su experiencia, sus necesidades. No solo un monólogo, sino un espacio donde se sienta que su voz cuenta». «¿Y cómo planeas reunirlas?», preguntó Beatriz, planteando lo que él temía. La falta de recursos, el escepticismo. Los límites se presentaban implacables, y cada argumento en contra era un desafío a su creatividad.
Usaré las redes, las plazas, contacto personal, respondió, sintiendo cómo su propio entusiasmo comenzó a contagiarla. No se trata solo de mí hablando, esto tiene que ser un esfuerzo comunitario. Si no las involucramos, solo seremos dos voces en un mar de indiferencia. Santiago sintió que empezaba a dejar de ser un soñador y se acercaba a ser un agente de cambio. El camino sería complicado y lleno de baches, pero ya no podía darse el lujo de ser solo un espectador. La idea de confrontar el sistema opresor lo aterraba, pero el miedo también brindaba claridad. Tenía que aprender a rodearse de personas que compartieran la misma pasión y determinación para romper las cadenas del silencio. Mientras la conversación avanzaba, el futuro se llenaba de promesas. Santiago se sintió por primera vez como el líder que aspiraba a ser. Sus pasos se hacían más firmes, el horizonte comenzaba a dibujarse. Beatriz soltó una risa nerviosa, una mezcla de sorpresa y aliento a su nuevo planteamiento. Ella era su soporte, su ancla. Pero al final de su charla, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Estaría preparado para la reacción de aquellos que se opondrían a cualquier intento de cambio? ¿Qué sucede si al levantar la voz despertaba antiguas animosidades? En el fondo, un eco de desconfianza retumbaba, pero estaba decidido a no permitir que la duda lo detencionara. Mientras llegaban a su hogar, un aire de expectativa los rodeaba. El cambio estaba a la vuelta de la esquina, pero cada paso debía ser medido y firme. Lo que había comenzado como un acto de valentía se convertía en la lucha por un futuro moldeado por la participación activa y el diálogo. El silencio del camino se ocupó de los pensamientos de Santiago. El desafío iba a crecer en complejidad y su mente comenzaba a formular preguntas fundamentales. ¿Sería suficiente la ayuda que solicitara? ¿Tendría el apoyo necesario para dar los siguientes pasos? Había mucho por descubrir. Al llegar, un mensaje llamó la atención de Santiago en su teléfono. Era de un viejo amigo que había estado al tanto de sus ambiciones. «Me gustaría hablar contigo. Creo que podríamos hacer algo interesante», rezaba el mensaje. ¿Sería este el primer paso hacia una red de apoyo que necesitaba desesperadamente? La incertidumbre y la emoción lo invadieron, pero estaba claro que se acercaba un nuevo capítulo en su historia, uno que podría cambiar las cosas más allá de su propia visión. El tiempo había llegado, su viaje apenas comenzaba. Santiago se despertó esa mañana sintiendo una renovada resolución en el aire. Había llegado el momento de actuar. Después de semanas de preparativos y discusiones con Beatriz, la idea de un encuentro comunitario para discutir el futuro ya estaba proyectándose con fuerza. La luz del amanecer se coló por su ventana, iluminando el mapa que había garabateado en la mesa la noche anterior, una auténtica hoja de ruta hacia el cambio que necesitaba su comunidad. Al salir de casa, cada paso se sentía más sólido. Santiago había entendido que no solo era un campesino, era un líder en ciernes, dispuesto a unir y escuchar a su gente. Se dirigió hacia la plaza del pueblo, donde había convocado a todos los interesados. Tenía que demostrar que su voz no solo era para abogar por el amor, sino también por la justicia y la comunidad. Cuando llegó, se sorprendió al ver a un número considerable de personas reunidas. Algunos eran amigos, otros conocidos y otros simplemente vecinos con curiosidad. Santiago respiró profundo, sintiendo que el eco de su corazón resonaba con la misma fuerza que sus palabras. Con Beatriz a su lado, se dirigió a ellos. «Gracias por estar aquí. Hoy comenzamos un nuevo capítulo. Juntos. No estoy aquí para dar un discurso, sino para escuchar sus historias». Las voces comenzaron a emerger, hablaron sobre los abusos, las injusticias que habían enfrentado y la desesperación por un cambio. Cada relato impactó a Santiago, no solo por la dureza de las experiencias, sino porque cada palabra reforzaba su determinación de actuar. También se daba cuenta de la necesidad de su acción. Cada testimonio era un ladrillo para construir la casa de un futuro mejor. Mientras la reunión avanzaba, el ambiente se tornó cada vez más electrizante.
Santiago propuso una lluvia de ideas, donde cada uno podía sugerir formas en las que Beatriz podría utilizar su influencia para luchar contra los abusos que afectaban a la comunidad. Se habló de la apertura de diálogos con empresas locales, la creación de un comité que representara a los campesinos y la importancia de dar visibilidad a sus luchas. Cuando las voces se calmaron y el eco se desvaneció, Santiago tomó la palabra nuevamente. Quiero que entendamos algo. Cada uno de nosotros tiene un papel en esto. No necesitamos figuras que vengan a salvarnos. Nosotros somos los protagonistas de nuestra historia. La unión hace la fuerza y juntos podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Su anuncio del compromiso generó un murmullo de aprobación entre la gente. El compromiso era palpable. Las miradas de sus vecinos se llenaron de esperanza. Una por una, las manos se alzaron en afirmación y las palabras de apoyo comenzaron a fluir. Se acordó una próxima reunión y la formación de un comité de campesinos que trabajaría con Beatriz. La euforia envolvía el ambiente a medida que tomaban decisiones concretas, unida en torno a la lucha por sus derechos. Sin embargo, la sombra del padre de Beatriz aún pesaba en el aire. Santiago sabía que, aunque este primer encuentro había sido exitoso, el verdadero desafío estaba por venir. Su voz había resonado, pero ahora necesitaba ampliar esa resonancia frente al formidable magnate que oprimía a su gente. Pensando en ello, decidió que necesitaría aliados dentro de su propio círculo de poder para desafiar su autoridad. Con el apoyo palpable de sus vecinos y la chispa de la colaboración creciendo, Santiago sintió que el cambio verdadero no solo era posible, sino inevitable. Había convertido su conflicto personal en un movimiento, y aunque el camino adelante no sería fácil, su compromiso con la comunidad se había profundizado y fortalecido. Al salir de la plaza, un nuevo amanecer brillaba en el horizonte y las posibilidades eran infinitas. Santiago sabía que no estaba solo. Beatriz estaba a su lado. Su espíritu rebelde y su deseo de justicia lo acompañarían cada paso del camino. Mientras caminaban juntos, su mano encontró la de ella, y por un instante sentía que el amor que compartían se entrelazaba con un propósito aún mayor: el amor por su tierra, por su gente, por un futuro donde los sueños de todos pudieran florecer. Al llegar a la casa, una sonrisa iluminó el rostro de Santiago. Su lucha no era solo un acto de rebeldía, era una afirmación de vida y esperanza. Había logrado no solo construir una visión, sino una red de apoyo. Dedicó la siguiente semana a organizar las ideas recogidas, formando el plan que llevaría a discusión con Beatriz y su padre. Ahora sí podía ver su camino claro. Su vida estaba tomando el rumbo que había anhelado, uno que no solo lo transformaría a él, sino a su comunidad. La noche caía con serenidad, pero Santiago sabía que lo más intenso estaba por llegar. En su corazón latía la certeza de que el cambio estaba a su alcance. Había llegado a creer que el amor podía ser la fuerza impulsora tras cada revolución y que su historia estaba a punto de escribirse en letras doradas de victoria. El tiempo para actuar había llegado. Debía enfrentar lo que había comenzado. No se detendría hasta que cada voz fuera escuchada y cada injusticia confrontada. La historia de Santiago y Beatriz sería sin duda el relato de amor y lucha más grande que sus tierras jamás habían visto. Estaba preparado para el desafío y sabía, sin lugar a dudas, que juntos podrían conquistar no solo su amor, sino también sus sueños más profundos. Ahora, más que nunca, era el momento de unir fuerzas y luchar por un cambio. La pantalla de su vida se iluminaba con un futuro repleto de posibilidades, y mientras el sol se escondía detrás del horizonte, Santiago comprendió que cada paso que daba lo acercaba más a la realización de su misión y a su verdadero propósito. Estaba listo para lo que vendría. Suscríbete a este canal inmediatamente para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que más personas escuchen estas historias de superación personal.
Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Hagamos que nuestras voces se escuchen.